Ya lo tienen abierto ahí. Estuvimos leyendo recién la carta que Pablo le escribió a Tito en nuestra serie que estamos siguiendo en esa carta. Estamos llegando prácticamente a la última parte. Leímos de manera intencional desde versículo 11 del capítulo 2 hasta versículo 7 del capítulo 3 porque Pablo no está siguiendo una línea de pensamiento, no es que se va descolgando con temas, sino que si usted lee toda la carta como se tiene que leer una carta, ¿no? Seguramente cuando usted estuvo, ya de esa época pasó, ¿no? La época de las cartas, cuando éramos novios con mi esposa nos escribíamos, lo digo ahora que no está ella, nos escribíamos un montón de cartas, de hecho las tenemos guardadas y se leían todas, apenas llegaba una carta, agarrabas, rompías todo el sobre y la leías toda, no es que leías una parte y después la separabas por versículo no, la leías toda porque querías saber acerca de cuál era el mensaje de la carta. Y lo mismo hace Pablo acá con Tito. Es una carta personal, pero que se extiende obviamente a la iglesia. Así que vamos a leer capítulo 3, desde versículo 4, que es donde dejamos el domingo pasado. Y luego vamos a orar de nuevo pidiéndole al Señor su guía. Versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nuestro Dios, de nuevo, gracias por tu palabra. Descansamos en el poder de tu palabra para edificar a tu iglesia y salvar pecadores. Señor, que tu Espíritu Santo esté aplicándola como solamente tú sabes. Tú nos conoces a cada uno y sabes cuál es nuestra necesidad imperiosa de Jesucristo principalmente. Todo lo demás, las circunstancias, las cosas que nos pasen, son realmente periféricas en comparación con la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén. Le voy a hacer una pregunta. Hoy hice una pregunta lío, a mí me gustan las preguntas. ¿Es usted salvo? No tiene que responderlo, pero es una pregunta importante. ¿Es usted salvo? Bueno, salvarse es una palabra que usamos cotidianamente. Es librarse, ¿no?, de algún riesgo, de algún peligro, de alguna dificultad, de algún riesgo. Eso es salvarse de algo. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano: si usted lo invitan a alguna casa a comer un guiso y no le toca el laurel, ¿usted qué va a decir? Me salvé de lavar los platos, porque es un riesgo, ¿no? Bueno, a algunos no les gusta, a otros les gusta lavar los platos, no tiene problema. Los chicos cuando están terminando el colegio, ¿no? Estamos en época ya de finalización del colegio, y si no se llevaron ninguna materia, seguramente se salvaron de algo. No sabemos, bueno, cada familia sabe de que pudo haberse salvado ese joven o esa jovencita. Los jóvenes usan el término zafé como un campeón. Pero hay muchas expresiones. Salvarse, había una frase que había leído, salvarse por los pelos. No es mi caso. Pero salvarse por los pelos se usaba
en el contexto marítimo. Te miro pues fuiste de prefectura, por eso. No lo veo a Tito. Hoy trabajo, me parece. Salvarse por los pelos era un término marítimo que los navegantes en la antigüedad estaban obligados a llevar el pelo largo. Justamente por eso, porque se podían caer en el agua y los compañeros los salvaban por los pelos. Tremendo. Hoy no, hoy ya al contrario, les hacen cortito. Y así, un montón de cosas que podemos... Pero esto es a modo de introducción para considerar este pasaje que hoy nos habla justamente de esto, ¿no? De salvarse. Porque dice en versículo 5, la primera parte, ahí las dos primeras palabras, nos salvó. Nos salvó, Dios nos salvó. Pero lo interesante es que Pablo no nos dice mucho más. O sea, no nos dice, bueno, ¿de qué nos salvó Dios? Es como que lo da por sentado, ¿no? Lo da por sentado, pues sabe que Tito es un compañero en el ministerio y seguramente Tito sabe. Seguramente los cristianos en Creta saben, porque la Escritura habla de esto y ellos conocen. Pero a modo de introducción, el peligro que amenaza obviamente a todo ser humano, lo sepa o no, el peligro que amenaza a todo ser humano, lo sepa o no, es Dios mismo. Dios mismo. El carácter de Dios. Lo dijo hoy Lío y no habíamos hablado de la predicación, pero si alguien peca delante de Dios, y todos lo hacen, lo sepan o no, todos pecan delante de Dios primeramente, es digno esa persona de recibir la justicia y la ira de Dios. El Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado, o sea, tiene ira contra el impío todos los días. Es decir, ese versículo es muy bueno porque responde a esa pregunta o esa frase que Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Bueno, ese versículo dice, no, Dios está airado no solamente contra el pecado, sino también contra el pecador. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Salmo 21:8, alcanzará tu mano, la mano de Dios, a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. O sea, Dios está airado. Y nuestro problema, evidentemente, es grave delante de Dios. De hecho, en Tito 3:3 ahí vimos lo que éramos, ¿no? También éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos. El hombre natural, en su condición caída, está en peligro inminente y la mayor necesidad del ser humano es ser salvos de esto. Esa es la mayor necesidad. No hay una necesidad más grande. Si usted piensa en sus necesidades cotidianas, bueno, no tienen comparación con esta necesidad que la palabra de Dios indica, de ser salvos. Y el único que puede salvarse de Dios es aquel que Dios mismo salva. Entonces, no puede haber mayor peligro que estar sin Cristo. ¿Se da cuenta? Porque si el enemigo más grande que tiene el ser humano es Dios mismo, y solamente Dios mismo lo puede salvar de Dios mismo, y perdón, parece un trabalengua, sin Jesucristo, el ser humano se mantiene en el peligro más grande, que es la amenaza constante de la ira de Dios sobre su vida. Para quien no tiene a Cristo, le quiero decir, mi amigo, tiene al mayor enemigo invencible. ¿Usted tiene enemigos? Quizá no, o quizá sí. Bueno, pero Dios es el mayor enemigo invencible además para aquel que rechaza a Dios y se mantiene en su condición. Y esto hace brillar, ¿no?, mucho más la salvación. Porque claro, Dios nos salvó de su ira infinita y santa. Entonces esto hace brillar mucho más. Y entonces la pregunta que dio título a nuestra predicación de hoy
nos va a ayudar a ver este pasaje y a responder por qué, cómo y para qué me salvó Dios. ¿Por qué, cómo y para qué me salvó Dios? Con la idea de que la misericordia y la gracia de Dios en Cristo es razón de nuestra esperanza con el propósito de vivir para Él. Repito esa frase. La misericordia y la gracia de Dios en Cristo es razón de nuestra esperanza con el propósito de vivir para Él. Recuerde dónde nos dejó Pablo, ¿no? En versículo 3. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Odiábamos a Dios, odiábamos a los demás, y ustedes me van a decir, no, yo no odio a Dios, porque parece como una palabra muy fuerte, o aborrezco a Dios y a los demás. Bueno, quizás no activamente uno puede tener esta actitud, o como uno entiende el odio, ¿no? Pero el solo hecho de hacer cosas para mi gloria o para mis intereses sin pensar en Dios, hacerlo en mi orgullo, en mis planes tan perfectos y no pensando en Dios, me pone en esa situación, porque con Dios no hay neutralidad, no hay un punto neutral. Entonces, en primer lugar, ¿por qué me salvó Dios? Versículos 4 y la primera parte del 5, si lo tiene ahí. ¿Por qué me salvó Dios? Y vamos a contestarlo enseguida. Dios me salvó para mostrar sus perfecciones. En primer lugar, ¿por qué me salvó Dios? Para mostrar sus atributos, lo dicen los teólogos, yo prefiero la palabra perfecciones, porque Dios es todo esto, es perfecto. Puntualmente el pasaje, fíjese, nos habla de 4 perfecciones. Versículo 4, la bondad de Dios y su amor. Versículo 5, su misericordia. Y si nos adelantamos, versículo 7 habla de su gracia. Entonces esas 4 perfecciones de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios y su gracia, es lo que Dios quiere mostrar para responder por qué me salvó Dios. Y ese pero del versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, hace el contraste de lo que éramos. Esto éramos nosotros, pero se manifestó la bondad de Dios. Tremendo. Éramos aquello, ahora somos esto. ¿Por qué causa? Por la bondad de Dios. Por la bondad de Dios. Y eso quiere enfatizar acá Pablo. Y Dios hizo todo, fíjese. El verdadero creyente acá no va a dar ni un gramo de mérito en su salvación. El verdadero creyente, porque entiende que Dios lo ha hecho todo. Dios hace todo. Si tenemos que pensar o explicar a alguien por qué la vida del creyente ha cambiado, por qué las cosas son así ahora, el creyente debería decir, bueno, porque Dios me salvó. Porque Dios me salvó. ¿Y por qué sos así ahora? ¿Y por qué? Porque Dios me salvó. Ese es el tan sencillo, 3 palabras. Dios me salvó. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque vio algo en usted. No. Lo hizo por su bondad, por su amor, por su misericordia, por su gracia. Siempre es así. Siempre ha sido así. No hay otra forma. Cada vez que la palabra de Dios usa bondad en relación con Dios, de hecho, y vamos a ver un ejemplo, lo habla en el contexto de la salvación del hombre. Fíjese en Efesios. Acompáñeme un segundo. Efesios, capítulo, pasaje que quizá alguno incluso lo puede saber hasta de memoria. Efesios capítulo 2. Capítulo 2 de Efesios, versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Está hablando del gobierno de Satanás en este mundo y cómo los hijos de desobediencia viven en este mundo. Y nosotros está usando la misma lógica Pablo con los Efesios que con Tito. Esto éramos.
Y también anduvimos en otro tiempo, ahí en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos la misma masa, la misma... Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, de vuelta a sus perfecciones, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Usted no hizo nada. Si usted es un hijo de Dios y es un verdadero creyente, usted no hizo nada. Eso está diciendo. ¿Para qué? Para mostrar, el propósito es mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad. Ahí está el atributo de Dios de bondad, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tremendo. La bondad de Dios se manifestó, dice acá en Tito, se manifestó y hace la idea de algo que estaba oculto en las nubes. Ayer veníamos viajando y había nubes, había truenos, en un momento fue glorioso porque se puso las nubes estaban azules, un azul bien, y abajo todo amarillo, una franja amarilla, imagínese. No dije nada, pero usted me entiende. No, pero la idea de algo oculto, cuando dice se manifestó, Cristo estaba oculto y Dios en su revelación progresiva finalmente manifestó en un punto de la historia a su debido tiempo, dice otro pasaje. Cristo fue enviado por el Padre y ahí se manifestó. ¿Qué se manifestó? La bondad y el amor en 2 Timoteo. No lo busqué. Lo hemos leído el domingo pasado, si no me equivoco. Dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Estaba oculto, pero ahora ha sido manifestada, de nuevo, la idea de la aparición de nuestro Salvador. Y ahí se manifestó la bondad y el amor. Que esto es algo que Dios manifiesta a los hombres en general. La bondad y el amor. Interesante, acá la palabra amor no es el amor de Dios, el amor ágape. No es esa palabra. Es filántropos, que es una palabra que habla del amor fileo o la filiación. ¿Han escuchado? De ahí viene la filiación de un familiar, por ejemplo. Uno tiene, según el familiar, diferentes niveles de amor, y de eso está hablando. Dios tiene una bondad y un amor particular hacia la humanidad, porque sigue haciendo llover sobre justos e injustos, sigue dando alimento a la humanidad. Dios lo permite a eso, que siga rotando la tierra como hace, y las estaciones, y todo eso lo hace Dios por su bondad y su amor para con los hombres, dice. Y esto es así. Dios es un Dios de amor en ese sentido también. Tiene una preocupación por la humanidad, porque es su creación, quieras o no. Dios sigue teniendo esa bondad. En cambio, la misericordia y la gracia de Dios sí son hacia su pueblo, hacia su especial tesoro que Él ha salvado. Y ahora vamos a ver cómo. No fue por nuestras obras, dice, no conforme. Y eso es precioso, no conforme a nuestras obras. La salvación del pecador no es por obras, pero tampoco la salvación del pecador es para el pecador. No es que Dios, como a veces se pinta, no, Dios está enamorado de nosotros y como que la centralidad está en nosotros. Y no, Dios salva porque Él es bueno, porque es amor, porque Él es misericordia, porque Él es gracia, y Él quiere en su beneplácito
expresar ese amor y manifestarlo de esta manera. Pero la salvación no es para el pecador, es para la gloria de Dios. Siempre. Eso también. Es para la exaltación de Dios. Es para la exaltación de sus atributos. Y eso responde a la pregunta, ¿por qué me salvó Dios? Y espero que en su mente pueda ir contestando esa pregunta. ¿Por qué me salvó Dios? No conforme a mis obras. Y lo primero que dice versículo 5, dice, no por nuestras obras. Y esto es clave porque está primero en la frase. Esto es lo primero que a Pablo le contestaría a un creyente. No fue por tus obras. Dios te salvó. Pero no fue por algo que hiciste. No hiciste nada. Ni siquiera una oración. Una oración puede estar desprovista de algo genuino del corazón. Dios te salvó porque Dios quiso. Dios te salvó porque quiso. Pues así es Dios. Es precioso nuestro Salvador. Ningún mérito humano. Depende de la misericordia. Porque cada pecador que ha pisado este mundo está en bancarrota espiritual. Está en bancarrota. Y Dios lo tiene que salvar. Si no, no sería gratis. Si tuviéramos que hacer algo. Es contrario al plan de Dios jactarnos de ser cristianos. No se jacte de eso. Dele gloria a Dios por eso. Alabe al Señor por eso. Cántele con más fuerza. Si usted se da cuenta que era lo que era y ahora es otra cosa. Viva para el Señor, para su gloria. Porque recibimos la acción de Dios. Usted no hizo, ni yo hice nada. No hicimos nada. No es como esa frase, Aramo, dijo el mosquito. Es una fábula, ¿sabe qué? Viene de una fábula esa frase. En donde una mosca era, en la fábula. Estaban arando un campo y la mosca iba a través de los animales y los iba animando. Vamos, que llegamos. Y bueno, y los animales terminaron de arar el campo. Y ahí saltó la mosca. ¿Vieron lo que hicimos? Como que se estaba atribuyendo méritos. Bueno, la moraleja es esa, que a menudo las personas creemos que somos indispensables, que atribuimos algo a lo que Dios hizo y no, en absoluto. Hay mucha gente que piensa eso, que le ayuda a Dios. No, pues voy a ayudar a Dios. ¿De qué le vas a ayudar? Si eras, y era yo también, insensato, rebelde, extraviado, ¿qué le vas a ayudar a Dios? Dios te tiene que salvar. Vos no podés hacer nada. Sos como ese mosquito que quizá está dando vueltas alrededor pero no está haciendo nada. Por eso necesitamos este amor, esta bondad, esta compasión de Dios y no al revés. Y Pablo quiere que entendamos esto con un fin, ¿no? Y es el tema de la carta. El tema de la carta, si uno la lee de punta a punta, es que sea para obras. O sea, Dios me salvó para algo, y ahora lo vamos a ver más adelante, para algo, para obras que reflejen esos atributos de Dios. Porque estos atributos son, como se dice, atributos que se comunican, porque somos imitadores de Dios ahora los creyentes, deberíamos serlo. Son atributos, no participamos, eso lo dijimos, no participamos en nada en la salvación, sin embargo, esa gracia nos debería de alguna manera a obrar de la forma que Dios hizo. Obramos en la santificación. Ahí reflejamos los atributos de Dios. En los cambios que hay en nuestra vida, le damos gloria a Dios de que Él cambió nuestro corazón, pero tenemos que hacer algo. Y ahora vamos a ver para qué nos salvó el Señor. Somos sus herederos, dice ahí el pasaje al final. Somos sus hijos, llevamos su nombre. Y Dios está interesado en su reputación. Por eso no va a dejar que un creyente, alguien que se dice creyente, viva de la vida que quiera. No, pues ya te perdoné. Bueno, ahora sé lo que quieras. No, ahora sos mi hijo, dice
sos mi posesión, sos un heredero, entonces comportate como tal. Y estos atributos son comunicables. Dios no solamente nos llama a hacer esto, sino que, como vimos ya hace unos domingos, Dios nos capacita. Dios nos capacita. Por eso la misericordia y la gracia de Dios en Cristo es razón de nuestra esperanza con el propósito de vivir para Él. Y eso debería movilizarnos, como dice Pablo, ¿no? En 2 Corintios 5, el amor de Cristo nos constriñe. Entonces, si usted ha entendido el amor de Dios en Cristo, eso lo va a constreñir y lo va a mover a vivir en agradecimiento a Dios de esa forma. Ahora, ¿cómo me salvó Dios? Pues respondimos, o de alguna manera espero que si se confundió mucho después hablamos, pero el ¿por qué me salvó Dios? Por su misericordia. No hay mucho más para... ¿Cómo me salvó Dios? Si yo le preguntara, y hemos cantado mucho hoy acerca de esto, si yo le preguntara cómo lo salvó Dios, no por qué, ni para qué, sino cómo, de qué manera, ¿qué respondería? No se preocupen, no le voy a estar haciendo un examen. Pero naturalmente, y en función de lo que hemos cantado, uno realmente piensa en el momento más sublime, ¿no? De cómo Dios mostró su amor y piensa en la cruz. ¿Cómo me salvó Dios? Claro, por la obra de Cristo, ¿no? Y sin duda es la cruz el fundamento, es el fundamento de nuestra fe. Hoy vamos a recordar ese momento también. Ningún pecador podría ser salvo si Dios no hubiera enviado a su Hijo y su Hijo hubiera vivido la vida que ni usted ni yo podemos vivir y hubiera dado su vida en la cruz para pagar el precio que yo tenía que pagar. Y eso son verdades fundamentales. Pero acá parece que Pablo es un poquito más exhaustivo, va un poquito más allá. Y eso le gusta hacer a Pablo, explicarle a los cristianos cómo nos salvó Dios. Y fíjese, versículo 5 dice, nos salvó, y lo vimos ya, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahí está su perfección. Pero agrega, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y acá Pablo está siendo un poquito más profundo, está ampliando un poquito más cómo me salvó Dios, responder a esa pregunta. Bueno, la razón, lo leímos ya, es la misericordia y la gracia de Dios, pero ¿cómo? Y uno acá tiene que detenerse y ver la condición en la cual nacemos. Cada ser humano, ya lo hemos dicho, nace en una condición de muerto espiritualmente. No hay otra forma, entonces, de vernos como vivos, porque no lo somos. Espiritualmente, delante de Dios, nacemos así, muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2, sin reacción a las cosas espirituales, sin reacción a amar a Dios. No, naturalmente no nos sale eso. No, quizás nos sale el amor hacia el prójimo, pero hacia Dios no nos sale naturalmente. Imagínese que Dios nos perdonara y nos justificara a través de la cruz de Cristo. Pero no cambiara nuestra condición caída. ¿Qué pasaría? ¿Se da cuenta? Dios tiene que, lo que dice acá, Dios tiene que regenerar al pecador. Tiene que darle vida. Por eso dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Acá hay un punto clave porque hay mucha gente que entiende el Evangelio, pero no ha sido regenerada. No ha, como dice Juan 3, no ha nacido de nuevo. Y entonces
es un conflicto que se genera ahí, porque si Dios me perdonara y me justificara por medio de la cruz, pero me dejara en mi condición caída de no regenerado, se generaría un conflicto. Y eso no es lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque Dios nos salva primeramente regenerándonos, dándonos vida. Y sin que el Espíritu nos diera vida, seguiríamos siendo pecadores no regenerados. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Pablo está queriendo explicarles. Pero hay un propósito. ¿Por qué explica Pablo esto? Pablo expande la respuesta con la verdad de que Dios nos da vida. O sea, usted está muerto espiritualmente si no es creyente y le tiene que dar vida. Por eso tiene que clamar al Señor. Si usted no es creyente, clame al Señor. Señor, dame tu vida. Porque sin tu vida no puedo creer. No puedo ver. Y yo quiero ver a Cristo y Dios lo va a hacer. Si usted clama de corazón al Señor, Él lo va a hacer porque Dios no rechaza a los corazones humillados delante de Él. Él nos dio vida. Bueno, ya dijimos Efesios 2, 1 Pedro habla de lo mismo, que nos hizo renacer. Dios tiene que hacer renacer. Nos tiene que hacer nuevas criaturas, 2 Corintios 5. Tiene que hacerlo, porque después de recibir vida, ahí comenzamos a ver la hermosura de Cristo. Si usted no tiene vida espiritual de parte de Dios, nunca va a ver la hermosura de Cristo. Nunca va a ser valioso Cristo para usted. Cualquier cosa va a ser más valiosa que Cristo, ¿se da cuenta? Si usted no tiene la vida de Cristo, no tiene nada. No tiene nada. Y siempre va a aparecer alguna cosa más valiosa que Dios. Siempre. Necesito esta vida. Necesito ser regenerado. Y después, ahí sí voy a ver a Cristo. Voy a ver su hermosura. Voy a confiar en su obra. Sin vida no puedo, porque no tengo reacción. Un muerto no reacciona, por más que lo patee y lo... Perdón, ¿no? Pero la imagen. Pero no reacciona. Por eso lo primero, antes de creer en la obra de Cristo, Dios nos tiene que dar vida. Lo primero en nuestra salvación siempre es esta regeneración. Y es imposible que alguien que no nació de nuevo, como le dijo Jesucristo a Nicodemo, ¿no? Es imposible que entre en el reino de los cielos. Es imposible que sea un hijo de Dios. Entonces, lo primero es esta restauración de la vida, porque estábamos muertos, pero lo segundo que menciona ahí es la renovación. Y este par de palabras, fíjese, se centra en esta nueva vida que ha recibido ahora esta persona, el Espíritu Santo, el dador y sustentador de esta nueva vida, tiene que realizar su obra dentro de los cristianos y por lo tanto aparece unido a una palabra que habla de esa nueva vida, de esa transformación interior, y es esta renovación, dice, la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Bueno, para aplicarlo o explicarlo fácilmente, Dios lo tiene que hacer de nuevo. Dios lo tiene que hacer de nuevo. Esto quizá está en línea con Ezequiel, ¿no? Que habla de un corazón nuevo. Dios tiene que hacer de nuevo su vida, su hombre interior, diríamos. Dios lo tiene que hacer, no solo nacer de nuevo, sino que renovarlo. O sea, hacerlo de nuevo. Porque si usted no tiene vida y estaba muerto, no solo necesita vida, sino también necesita ser renovado por la corrupción que hay en uno. Y por eso Dios hace nuevas todas las cosas. Ya las cosas viejas pasaron. Somos nueva criatura. Es nuevo, no es que es de segunda mano o de tercera. No, es nuevo. Es nuevo. Cuando Dios hace las cosas, las hace de manera perfecta. Ese hombre interior, entonces, esa parte inmaterial nuestra, que solo Dios conoce, en el creyente es algo totalmente nuevo.
Y ahora voy a explicar, porque quizá alguno se pregunta, bueno, pero ¿por qué lucho con el pecado todavía? ¿Por qué peco? Si mi hombre interior es nuevo, como dice su palabra. Lo que pasa es que nosotros somos dos partes, ¿no? Estamos unidos a una parte física. Y esa parte física, Pablo lo explica en Romanos, está manchada todavía por el pecado, hay resabios de pecado. Y por eso hay conflicto. Lo que explica en Gálatas, ¿no? El espíritu y la carne luchan entre sí. Y un día vamos a ser glorificados. La persona que muere es separada, ¿no? De lo físico y lo inmaterial, pero un día los creyentes vamos a ser glorificados y eso no va a haber más conflicto en ese sentido. Esa es la esperanza nuestra. Claro, todavía luchamos y sufrimos y nos pasan cosas. De manera que nadie puede explicar, porque esto nadie lo puede explicar, somos esa unión de esas dos partes. Y no se sabe exactamente dónde está la línea divisoria, porque está tan unido que el hombre interior a veces afecta de uno u otro lado. Y por eso el cristiano lucha con el pecado, por supuesto. Pero está la esperanza de que un día eso se va a terminar. Porque hoy la parte física no funciona como debería funcionar, ¿no? Envejecemos, quizás nos enfermamos y eso afecta a alguna parte nuestra y a su vez puede afectar la parte inmaterial, nuestros pensamientos, todo se puede ver afectado. Pero acá dice, hemos sido renovados. Ha habido una nueva vida, ha habido una renovación. Es un poco lo que Ezequiel, no lo busque, pero se lo leo rápidamente. Ezequiel 36, si lo quiere anotar. Ezequiel 36, versículo 25, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Esparciré, le está hablando Israel, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se da cuenta? Dios haciendo nuevo todo lo que antes no era nuevo, estaba roto, estaba afectado profundamente por el pecado. Y usted puede pensar, bueno, pero ¿es justo que Dios haga esto de renovar o de dar vida nueva, no sé, a un criminal? Imagínense si Hitler, nos encontramos en el cielo con Hitler. ¿Usted qué va a decir? Va a decir, ¿cómo pudo ser? ¿Cómo puede ser que este hombre se le haya dado vida nueva y haya sido renovado? ¿Cómo puede ser que hay gente que hace cosas terribles y que Dios los puede salvar así? ¿No sería injusto? ¿No sería injusto? Bueno, fíjese cómo lo dice, versículo 6, ahí de Tito 3:6. Dice que Él derramó su Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo, cuando dice el cual, está hablando del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, o sea, los creyentes, abundantemente, y acá está la clave, por Jesucristo. Y ahí está la clave, porque Dios hizo esto por Jesucristo nuestro Salvador. Fíjese que no habla de la justicia de Cristo, porque Tito lo sabe. Pero al decir que Dios derramó el Espíritu por Jesucristo, la realidad de la cruz está detrás de esto. Dios derrama su Espíritu en el vil pecador, en el extraviado, en el descerebrado pecador que disfruta de su pecado y de su carnalidad y de repente Dios le da nueva vida y lo renueva. ¿Sabe por qué? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Ahí está el punto alto de la realidad de la cruz. Cristo es quien hace
posible todo esto. ¿Por qué? Porque, bueno, lo dijo Jesús ahí en Juan, que era conveniente que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Pero Cristo hizo una obra que permitió que el Espíritu Santo viniera y ahora fuera derramado abundantemente, dice. Y esto es bueno recalcarlo, porque el día de hoy los cristianos evangélicos, lamentablemente, estamos como insatisfechos de nuestra fe, buscando nuevas cosas, buscando experiencias, buscando nuevas cositas, siempre algo nuevo, y no estamos satisfechos con la perfecta, completa y abundante obra de Cristo, ¿se da cuenta? Abundantemente. Si usted tiene dudas, si tiene todo en Cristo, lea la Biblia, por favor, porque ahí dice que estamos completos en Él y que no nos falta nada. Ya tiene todo. El cristiano tiene todo. La cruz me limpió para que el Espíritu Santo pueda morar. O el Espíritu Santo no podía morar en alguien no nuevo o no regenerado. No. La persona que no es salva no tiene el Espíritu Santo. Y tampoco puede morar el Espíritu Santo. Porque Cristo tiene que llegar a esa vida y limpiarla. Eso es lo que hizo Cristo. Todo fue por Jesucristo. Y en su obra lo que hace es erradicar el pecado para que recibamos el Espíritu Santo. Y entonces ahora sí, el cristiano tiene todos los recursos, tiene todo el poder, estamos completos en Él. Imagínese, de vuelta, una forma de imaginación, apelo a su mente. Si Jesucristo estuviera acá con nosotros, y yo sé que hay muchos creyentes que dicen, oh, qué lindo sería poder tener a Jesucristo y caminar con Él y ver cómo alimenta personas, cómo sana personas, que estuviera enseñándonos. Qué tremendo sería. Pero ¿qué dijo Jesús? Mejor que yo me vaya. Eso es mejor. Os conviene. Es decir, el plan de Dios es que Cristo ascendiera y ahora los discípulos de Cristo tienen algo mejor, dice. Es mejor que yo me vaya. Nos conviene la forma en que Dios hizo todo. Y Dios envió a su Hijo se entregó voluntariamente en la cruz, ascendió a los cielos y nos envió abundantemente el Espíritu Santo para que ahora more en nosotros. Y eso nos inste a andar en buenas obras. Dios ha hecho todo. Por eso no hay pretexto para andar en pecado. Pecamos, sí, esa es una realidad. Pero el andar en el pecado, eso no es un creyente. Porque no hay razón. Y si uno ha pecado, tenemos que arrepentirnos enseguida. Y lo último, porque dijimos cómo nos salvó Dios, con este segundo punto. ¿Por qué me salvó Dios? Pero lo último, y quizá lo más importante del pasaje, es ¿para qué me salvó Dios? ¿Por qué es lo más importante del pasaje? Porque es el tema de la carta. Pablo lo que está haciendo, y si lee versículo 1 de capítulo 3, usa una palabra, que ese es el imperativo de toda esta parte, lo obligatorio. Recuerden esto. Recuerden cómo tienen que vivir. Enseñales, exhortalos, reprendé si es necesario. Pero que los creyentes entendamos para qué nos salvó Dios. Y para responder rápidamente, como dice versículo 7, para que llegásemos a ser herederos de justicia o herederos obedientes. Cuando habla de justicia, habla de una vida correcta. De eso está hablando. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, justificados por su gracia, la justicia de Cristo ha sido imputada en favor del pecador, pero además, y esto es glorioso, somos hechos herederos. Herederos. Y acá es algo que no se enfatiza mucho, pero es muy importante. Que si usted es un verdadero creyente, usted va a ser un heredero.
de algo glorioso. Si usted está esperando herencias acá en la tierra, bueno, yo lo lamento por usted, pero esas herencias se van a acabar en algún momento, o pídale sabiduría al Señor para administrarlo, porque puede que cometamos algún error y de golpe toda esa herencia que habíamos recibido no sirvió para nada. Pero acá Pablo está hablando de una herencia, como dice Pedro, incorruptible, es una herencia eterna. Y fíjese que habla de dos términos judiciales. Habla de la justicia de Cristo y habla de que vamos a ser herederos. Y esto es interesante, porque no es lo mismo tener a Dios como el juez que te va a juzgar, a tener a Dios como el juez que te absolvió. Y acá esto es lo que traté de buscar una imagen, pero es un juez como que te absuelve, tenés una pena, te absuelve, pero además de eso, después baja del estrado y te dice, vas a venir a vivir a casa conmigo. Una locura. No se da eso. Y si se da, no sé. Pero eso es lo que hace Dios. Nos absuelve, nos justifica por medio de Cristo y además nos hace herederos. Herederos. Tremendo. Dios, en toda su gracia, lo que hace es a este enemigo, a este muerto espiritual, darle vida y además recibirlo en su casa como heredero. Por eso dice, versículo 8, y esto lo vamos a ver más adelante, insistí con firmeza en esto. ¿Para qué? Para que los que creen se ocupen en buenas obras. Este es el para qué. Es una aplicación muy clara. Si quiere usted comprender la relación entre la salvación y las buenas obras, bueno, este pasaje es muy claro. Acá nos dice para qué nos salvó, para que seamos herederos. Y estos herederos, como dice el versículo 8, van a procurar ocuparse en buenas obras. Para eso nos salvó el Señor. No nos salvó el Señor para solamente los domingos venir a la iglesia, o para, no sé, alguna actividad cristiana. No, ya es usted un heredero. Entonces eso me lleva a pensar, bueno, quiero honrar al Señor, quiero agradarlo en todo, quiero pensar en esta herencia que voy a recibir y voy a estar echando mano de la vida eterna en función de esto. ¿Usted quiere heredar el reino de los cielos? Bueno, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Si no, no hay forma. Es necesaria la regeneración, es necesaria la perfecta obra de Dios, es necesaria la aplicación del sacrificio de Cristo, el único y suficiente sacrificio que el pecador puede tener a su favor. Y fíjese que eso no participamos en nada de esto. Y eso va a dar como resultado vidas piadosas. Eso da como resultado. Aquel que Dios salva, lo salva inevitablemente para buenas obras. Este es el para qué. Porque es muy importante y lo cantamos muchas veces, ¿no? Cantamos el cómo nos salvó Dios, por qué nos salvó Dios, lo cantamos. Ahora el para qué, es como que ahí nos frenamos y decimos, ¿en serio? Y sí, claro, si Dios te salvó y te sacó del extravío, de vivir una vida descerebrada, y ahora te salvó, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo para tu propia gloria? No podés. El cristiano no puede hacer eso, de ninguna manera. Y por eso la verdadera fe da como resultado vidas piadosas, no vidas perfectas. No vidas perfectas, porque eso sería una falacia, sería una mentira. Pero sí vidas piadosas que están enfocadas en decir, yo quiero seguir al Señor, yo quiero ser agradecido por lo que Dios ya ha hecho. No es que me voy a ganar nada, no me voy a ganar ninguna estrellita, no, pero sí quiero vivir esta vida para Él, porque Él me salvó y ahora soy un heredero de su reino. Y eso va a dar notablemente un resultado de santificación, ¿no? La única respuesta frente a esta gracia soberana es esta vida de obediencia, una vida de un hijo de Dios. Usted, mi hermano, si es creyente,
no es alguien cercano a Dios ahora. No es un pariente que usted visita cada tanto en su vida. No es como esos primos. Yo hace 1000 años que no veo a mis primos, están en Córdoba, pero como esos primos que los ves cada muerte de obispo, decimos. Dios no es eso, porque ahora Dios lo ha hecho un heredero y es un hijo de Dios. Si usted es creyente, es un hijo de Dios, íntimamente relacionado con el Padre por medio de Cristo. Es la única forma que puedo relacionarme con Dios. Y ahora tengo esta esperanza eterna, como dice 1 de Pedro también, ¿no? Esta esperanza que no nos avergüenza. ¿Por qué Dios nos salvó entonces? Para revelar su misericordia, para revelar sus perfecciones, sus atributos. ¿Cómo nos salvó Dios? Por Cristo, por medio de su Espíritu. Nos dio vida. Y así creímos, los cristianos creímos en Cristo. ¿Para qué nos salvó Dios? Para hacernos sus herederos, para alabarle, para servirle, por toda la eternidad. Para eso. Son preguntas que parecen como muy básicas, pero es muy necesario. Y volver a la pregunta, ¿usted es salvo? ¿Usted es salvo? Pero no me lo responda a mí. Delante de Dios responda. ¿Usted es salvo? Y las preguntas que siguen. ¿Por qué es salvo? ¿Cómo lo salvó Dios? ¿Y para qué lo salvó Dios? ¿Para qué lo salvó Dios? Y dice Pablo en lo siguiente, esta es palabra fiel, digna de confianza. Hay que insistir en esto. Porque, ¿para qué? Para ocuparnos, claro, obviamente en buenas obras. Si uno ha creído en el Señor verdaderamente, uno se lo tiene que preguntar. Si ha entendido la bondad y el amor de Dios, hay que preguntárselo. Si ha comprendido que Dios lo salvó por su misericordia, no por nada que usted hubiera hecho. Antes uno era un mendigo, era un cadáver, un necesitado de afecto, pero Dios me dio todo eso, en Cristo me dio todo eso. No necesito andar mendigando nada de este mundo. Este mundo no tiene nada que ofrecerme en comparación a Cristo, no tiene nada. Y así Dios ha invitado a un criminal a su casa, porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y esto responde a lo que es el tema de la carta, ¿no? Esto de la sana doctrina, cómo se traduce en vidas piadosas. Y después le va a decir Pablo a Tito en 2:7, presentate tú en todo como buen ejemplo de buenas obras. Tito, vos tenés que, si sos un creyente, tenés que, a los creyentes también les dice en versículo 14, que Dios, el Señor, se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 1, recuérdales esto. ¿Para qué? Para que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 8, que vamos a ver el domingo que viene, Dios mediante. Palabra fiel es esta. ¿Para qué? Dice ahí en el medio. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y finalmente, ya casi cerrando la carta, también dice que también los nuestros, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Es insistente Pablo en esto, porque entiende Pablo que la misericordia y la gracia de Dios en Cristo, claro, es razón de nuestra esperanza, pero es una esperanza que me va a mover a vivir mi vida para Él, porque ya no tiene sentido para el creyente vivir su vida para otra cosa que no sea para Dios. ¿Se da cuenta? Porque para eso nos ha salvado el Señor, y la única respuesta aceptable frente a la gracia y a la misericordia de Dios es obedecerle y es servirle hoy y por toda la eternidad, en el lugar que el Señor lo haya puesto a usted. No le estoy diciendo que usted tiene que de repente irse, ser misionero
algún lugar. No voy a mencionar ningún lugar para... Siempre tiramos. Pero no, sino donde el Señor lo haya puesto. Usted es un misionero ahí. Usted es la luz que necesita la oscuridad ver. Para eso lo salvó el Señor, no para quedarse tranquilo y cómodo de que, bueno, ya está, el Señor me salvó y ahora espero acostado que vuelva, ¿no? Porque esa gracia que nos ha dado el Señor también va a pedir cuentas. Va a decir, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste con esta salvación tan grande, tan preciosa, tan inmerecida? Pues no lo merecíamos. Tan de Dios y no nuestra. Pues Dios hizo todo. ¿Qué hiciste con esa salvación? Pero vuelvo a la pregunta del principio. Y me gustaría que esta mañana se fueran pensando en esto. ¿Es usted salvo? Esa creo que es la principal preocupación por lo menos de los pastores. Si las personas son salvas, pues eso es lo principal. ¿Sabe por qué es lo principal? Porque si uno puede y puede decir delante de Dios, sí, yo soy salvo por esto, aquello y lo otro, lo que hemos visto, uno puede descansar. Si ya es un hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo, uno puede descansar y darle gloria a Dios por cómo el Señor está trabajando en su pueblo. Eso es glorioso. Así que Dios mediante, el próximo domingo vamos a continuar. No sé si cerrar, pero sí vamos a continuar seguro en esta carta. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra y este propósito tan claro en función de esta salvación tan grande que hemos recibido. Pero en este propósito, Padre, reconocemos nuestra debilidad aún, nuestra incapacidad y cómo nuestra carne todavía lucha con esta vida que nos has dado para serte fiel, para obedecerte, para crecer en santidad. Y por eso necesitamos, evidentemente, todos los días tu gracia, Señor, para seguir creciendo en esto que tú nos has regalado y es todo de tu parte. Señor, esta salvación no hemos aportado nada en absoluto, pero queremos ser agradecidos por este regalo de tu salvación. Y pedimos, por favor, Señor, que si hay alguien aquí que aún está en oscuridad, que está muerto, insensible a este ofrecimiento precioso del Evangelio, que tu Espíritu Santo haga esa obra única que nosotros no podemos generar, que es darle vida y renovar a esa persona para que pueda ver finalmente la hermosura de Cristo, Señor. Te pedimos, por favor, tengas misericordia de esas almas, Señor, y que hoy podamos también celebrar junto a los ángeles la salvación de alguien. Padre, guárdanos en el resto de este día, ahora al celebrar la cena, que también en ello podamos enfocarnos y ser agradecidos por esta celebración que nos has dejado, Señor. Gracias por todo esto, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.